Mongolia decreta cuarentena indefinida por propagación de peste bubónica. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Al margen del coronavirus, el país asiático vigila 7 sospechosos y 3 positivos de una enfermedad que puede matar en 24 horas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la también conocida como peste negra puede provocar la muerte en poco tiempo. Mongolia decretó este domingo una cuarentena indefinida por peste bubónica, tras haber detectado un caso sospechoso en la localidad de Uliastai, en la provincia de Sakhan. Un hombre de 39 años ingresó a un hospital local con fiebre alta, dolor muscular y dolor de cabeza, síntomas de la peste bubónica. Las autoridades reportaron que los resultados preliminares dieron negativo. Sin embargo, ya se confirmó que tanto él como la familia comieron la semana pasada carne de marmota, animal que suele ser portador de la bacteria Yersinia pestis, causante de la enfermedad. En concreto, la medida afecta a unas 18.000 personas en el distrito de Uliastai, de la provincia de Sakhan. Este nuevo confinamiento en Mongolia se suma al decretado tras 2 casos positivos registrados en la ciudad de Kolt, y una semana después, el provocado por otro caso análogo en la región fronteriza china de Mongolia Interior. Mongolia acumula así 7 personas sospechosas y 3 confirmadas de padecer peste negra, enfermedad que puede provocar la muerte en apenas 24 horas si no es debidamente tratada. ¿Qué es la peste negra? Se trata de una infección habitualmente transmitida por picadura de pulgas entre distintos tipos de roedores, pero es necesario diferenciar la peste negra de la llamada peste bubónica, que afecta a los humanos infectando los ganglios linfáticos en cuello, axilas e ingles. Los síntomas que se manifiestan en las personas van desde la inflamación de esos ganglios linfáticos hasta los calambres musculares, vómitos, gangrena o asfixia. Pero también existe la posibilidad de que la infección, a través de la sangre, comience a atacar a los pulmones y a propagarse por vía respiratoria, provocando la peste neumónica, que es más agresiva y de la que se mantiene especial recuerdo en Europa, donde en el siglo XIV llegó a provocar 50 millones de muertes en un continente mucho menos poblado en la actualidad. La peste negra recibe también su nombre por el oscurecimiento de la piel del paciente en un estadio avanzado de esta enfermedad. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Hemos llegado al final del video. Si usted lo cree prudente, puede compartirlo en sus redes sociales favoritas para que todos se enteren de estas informaciones ligadas a las profecías plasmadas en la Biblia. Si no se ha suscrito, le invito a que lo haga. Activar la campanita para que recibas nuestras actualizaciones. Y no olvide regalarnos un like. Que Dios les bendiga. Debido a las múltiples peticiones para subir la oración de consagración del Padre Michel Rodríguez, el día de hoy les tenemos la oración
para consagrar su hogar y su tierra. Usted necesitará agua exorcizada y sal exorcizada, que son aún más potentes contra el enemigo que el agua bendita y la sal bendita. Vamos a empezar la oración. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, a través de tu amado Hijo Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz para salvarnos, te consagro mi hogar. Tómalo, Señor, es tuyo. Úsalo como quieras para la seguridad de tus hijos. Te consagro mi hogar, a través de la intercesión del corazón inmaculado de María, para estar bajo la protección del Espíritu Santo para el tiempo de la purificación. Amén. En estos momentos, rocía el agua bendita exorcizada en todos los rincones de la casa, cantando al Espíritu Santo o a la cruz. En primer lugar, hay que decir que esta es una oración que tiene que nacer de tu corazón. Le preguntas al Padre a través del corazón de Jesús, porque Él derramó su sangre por nosotros en la cruz, a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María. Bajo la sombra del Espíritu Santo consagras tu hogar a la voluntad del Padre para lo que Él desea hacer con él. Él será dueño de tu casa ahora. Haces lo mismo afuera con tu tierra. Dices la misma oración, solo que agregas en vez de hogar, dices tierra, para que el Señor haga con ella lo que quiera. El Señor tiene un conocimiento perfecto de la geografía de su propiedad. No te preocupes en dar los detalles. Cuando consagras tu tierra le pertenece a Él y estará bajo la protección de un ángel. Cuando llegue el momento de que las personas entren en un refugio, nadie podrá entrar sin el signo de la cruz en su frente, que será reconocido por el ángel en la parte delantera de su propiedad. Cuando ha consagrado su tierra, su hogar, el refugio está protegido por el santo ángel del Señor, no solo en el espacio delineado que se ha consagrado, sino también a todos sus habitantes en esa área. Esto significa que si alguien llega a tu hogar con el espíritu del demonio, el demonio se quedará afuera. La persona puede entrar, pero el espíritu esperará a que regrese. No podrá pasar. No puedes consagrar el hogar de otras personas, porque tiene que ser un acto de su libre albedrío ante el Padre. La consagración debe seguir al corazón. Es algo personal. Todos tienen la capacidad de abrir su corazón al Padre. Él respetará su voluntad. Esto es lo que llamamos la disposición interna del corazón para cumplir la voluntad del Señor. Muchos me preguntan si pueden consagrar su hogar y su tierra si su cónyuge no es católico practicante. Sí, porque usted es el dueño de la tierra y la casa, y cuando llegue el día estarás feliz de que se haga. Cuando eres un inquilino, significa que puedes consagrar el espacio que te pertenece, pero no puedes consagrar la tierra. Simplemente consagra el apartamento donde estás y estarás protegido. Puedes consagrar un lugar donde no vives, si eres el dueño del espacio, porque será para el pueblo del Señor, para el momento en que el Señor sacudirá a este mundo. También me preguntan, ¿es la consagración un evento único o habrá necesidad de repetirlo? Es solo una vez. Cuando el Padre toca algo, te aseguro que se toca para siempre, a menos que sea profanada el lugar. Si hay un pecado mortal en esa tierra o en el hogar o refugio, tendrá que ser reconsagrado. Cuando una iglesia consagrada es profanada por actividades del pecado mortal, allí el obispo tiene que consagrar la iglesia. De igual manera, si tú ves que en tu casa u hogar ha sido profanado, tienes que hacerlo de nuevo. También quisiera aclarar una pregunta. Hermano Manuel, ¿debo tener miedo para lo que se viene? La respuesta es no, porque si el Señor te encuentra preparado, consagrando tu vida, tu hogar, tu tierra, pues el Señor estará dichoso de encontrarte. Y no tienes por qué tener miedo porque nada te pasará. Como dice el Padre Michel, Él ya tiene marcado a los que son suyos y nada les pasará. Por eso ora en todo momento. Cumple los sacramentos, cumple los mandamientos y todo estará bien.
Como dice el Padre Pío de Pietrelcina, ora, ten fe y no te preocupes. Durante décadas, el secreto de Fátima, el tercer secreto, fue considerado uno de los grandes misterios de la Iglesia. Había todo tipo de especulaciones, pero sobre todo el mensaje era que habría un gran colapso moral en la humanidad y en la Iglesia, y vendrían grandes tribulaciones si la humanidad no se arrepentía del pecado, especialmente del pecado de impureza. El tercer secreto, como sabemos, no se publicó en tiempo y forma en 1960 como había pedido Nuestra Señora. Pero todos podemos estar de acuerdo que sucedieron la mayoría de las cosas que se le atribuían y que circulaban por ahí, casi al pie de la letra, salvo una: el castigo a la humanidad que se profetizaba. No hay duda que la moralidad en la tierra está alcanzando niveles de pecaminosidad nunca imaginados, ¿no? Como por ejemplo, rebelarse contra la propia naturaleza, creando vida artificial, o intentando cambiarse el sexo con el que las personas nacieron. También hoy se puede ver que lo que se había dicho que iba a suceder en la Iglesia ya está sucediendo, porque el caos doctrinal interno, los enfrentamientos entre obispos y las denuncias de abusos sexuales de sacerdotes y encubrimiento de parte de obispos no deja dudas. El Vaticano siempre negó que estas cosas iban a suceder, a pesar de lo que Juan Pablo II dijo ante una pregunta en una visita que hizo a Fulda, Alemania, en 1980. Ahí le preguntaron sobre el tercer secreto. Y él dijo que si hay un mensaje en el que se dice que los océanos inundarán secciones enteras de la tierra, que de un momento a otro millones de personas perecerán, ya no tiene sentido querer realmente publicar este mensaje secreto, porque agregó que saber implica responsabilidad, y es peligroso saberlo por curiosidad cuando uno no está convencido de lo que se puede hacer para evitar la catástrofe predicha. Y tomando un rosario en la mano dijo que esa era la respuesta: rezar, rezar y rezar. No preguntarse más, sino poner todo en manos de la Madre. Y el cardenal Ratzinger, posteriormente, unos años posteriores, le admitió indirectamente al periodista Vittorio Messori que revelar el tercer secreto no agregaría nada necesario que debiera saber el cristiano, y significaría exponer a la Iglesia al peligro del sensacionalismo y la explotación de su contenido. Simplemente dijo que no convenía hacerlo público, pero no desmintió los rumores sobre el contenido del tercer secreto que andaban circulando. En el año 2000, el cardenal Sodano y el cardenal Bertone se pusieron al hombro la revelación del tercer secreto. Y la conclusión del texto revelado es que lo que profetizaba ya había sucedido con el atentado al Papa Juan Pablo II. Esto desconcertó a gran parte del pueblo cristiano preguntándose: ¿cómo? ¿Eso era todo? ¿Por eso lo ocultaron durante décadas? ¿Porque podían matar a un papa? En un momento te cuento más del tema. Hemos visto que el tercer secreto revelado en el año 2000 contrasta con lo que la gente ve alrededor. El mal metido en todos lados, la desintegración de la familia,
el aborto, el suicidio, la creación de vida artificial, la desintegración del matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y así podemos seguir mencionando una tras otra. Pero además, lo que había circulado informalmente del tercer secreto había sido confirmado en 1973 por las apariciones de la Virgen en Akita, en Japón, que fueron aprobadas como auténticas por el obispo John Ito y de las que Joseph Ratzinger luego dijera que eran la continuación de Fátima. Allí el mensaje fue muy claro. Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, como nunca se había visto antes. El fuego caerá del cielo y eliminará gran parte de la humanidad, tanto a buenos como a malos, sin escatimar a sacerdotes o a fieles. Pero además el mensaje de Akita predijo lo que ahora está sucediendo en la Iglesia: caos interno y conflicto entre obispos, cardenales, sacerdotes, en fin. Lo que no se ha cumplido hasta ahora ha sido el castigo que estaba previsto para la humanidad en la mitad del siglo XX. Y esto no es porque la humanidad mejoró, ni tampoco porque la Iglesia haya mejorado. Eso es notorio. Porque ya no predomina el orden en ninguna parte y parecería que el maligno reina y dirige el curso en todos lados, infiltrándose incluso en lugares impensables, como en la Iglesia, donde las cosas parecen oscurecerse. Algunos piensan que el castigo no sucederá y que habrá un milagro mediante el cual se reformará la moral del mundo y la obediencia de los sacerdotes, obispos y cardenales a la doctrina de la Iglesia dejada por Jesucristo mejorará, se alineará. Creer esto en realidad es creer en la magia. La otra explicación es que estamos en un periodo de gracia de Dios misericordioso que ha dado a la Iglesia y al mundo para que se arrepienta y para que modifique su conducta, donde la Santísima Virgen está sosteniendo el brazo de la ira de Dios para que no caiga sobre la humanidad consuetudinariamente rebelde y pecadora. Y la intuición o conocimiento de esto puede haber justificado el año de la misericordia que decretó el Papa Francisco en el año 2016. Pero ¿cuándo terminará este periodo de gracia? ¿Terminará en algún momento? Dios siempre cumple lo que dice que va a hacer, así que probablemente termine en algún momento. Lamentablemente los esfuerzos de oración que hacen los cristianos para mejorar la situación del mundo y de la Iglesia no parecen suficientes, porque cada día se nota un paso más en el descenso de la moral. Pero seguramente Juan Pablo II tenía razón, que la única manera de enfrentar esto es orar sin parar, con el rosario permanentemente en la mano. Pero nos queda un recurso adicional, de una intervención del cielo a través del aviso profetizado en Garabandal y refrendado en Medjugorje, que será un momento en el que Dios iluminará la conciencia de todos los seres humanos para que vean el estado del alma tal como Dios la ve. Hoy parece ser la esperanza más fundada de los cristianos y deberíamos orar para que esto suceda rápidamente. En un artículo que hemos publicado hay más información sobre este tema. Me gustaría saber tu opinión sobre lo que hemos dicho. La película El Exorcista es el relato más famoso llevado al cine de un exorcismo real que sucedió, pero contado de una manera hollywoodense que desconoce ciertos sucesos sobrenaturales que sucedieron en la realidad.
pocos saben que uno de los jesuitas que participó en el exorcismo escribió con detalle todo lo que pasó y coincide solo lejanamente con lo que relata la película. Y es en parte porque el relato de primera mano fue descubierto solo décadas después en la habitación que sucedió la última sesión de exorcismo, que había sido clausurada desde ese momento. En este video te voy a contar lo que sucedió efectivamente en ese exorcismo real. Es impresionante. La famosa película de 1973 llamada El Exorcista cuenta la historia de la posesión diabólica de una niña de 12 años. Pero la real historia es que el exorcismo real fue realizado en 1949 a un niño de 11 años a quien se le puso el nombre ficticio de Robin Mannheim para proteger su identidad y al que se le practicaron varios exorcismos en un lapso de 3 meses. Los detalles se conocen por el manuscrito del proceso de exorcismo que escribió el padre Bishop, uno de los 9 jesuitas que asistieron al padre Bowdern, y se encontró durante unas obras en el Hospital de los Hermanos de los Pobres de San Luis, en una de cuyas habitaciones clausurada hasta esa fecha se produjo el último y definitivo exorcismo. En Foro de la Virgen María hemos publicado un artículo donde narramos el exorcismo con mucho más detalle que lo hacemos en este video. Y el link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Todo esto empezó con el ruido de un suave goteo en la casa de los Mannheim. Allí vivía Robbie, un chico de 11 años, con su abuela materna y sus padres. Al entrar en el dormitorio de la anciana vieron que un cuadro en el que se representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien golpeara la pared atrás de él. El goteo cesó para dar paso al chirrido de unos arañazos tras la pared como si una garra rascara la madera. Pero curiosamente se detuvieron el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Robbie, quien había enseñado al muchacho a manejar el tablero de la Ouija. A partir de aquel momento Robbie pasaba horas jugando con la Ouija, intentando entrar en contacto con su querida tía difunta, y comenzaron a producirse fenómenos paranormales a su alrededor. Al irse a dormir, por ejemplo, oía pasos junto a su cama, y durante el día objetos y muebles pesados se deslizaban por el aire o se volcaban. Sus parientes podían ver girar vertiginosamente las sillas en que Robbie se sentaba, y él insistía en que no era culpa suya. De pronto el colchón levitaba y colcha y sábana se elevaban ante sus ojos como si algo invisible tirara de las esquinas. La familia consultó a médicos, psiquiatras y psicólogos que declararon normal a Robbie. Pero Robbie ya no podía siquiera ir al colegio. Su pupitre daba saltos y golpeaba a los de los demás niños. Había comenzado a volverse hosco y reservado, y además durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien. Entonces sus padres se dirigieron a un sacerdote luterano llamado Schulze, quien pasó una noche con él y fue testigo directo de la aterradora fenomenología que rodeaba a Robbie. Y al aparecer sobre el pecho del niño unos arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde adentro con un cuchillo, Schulze comenzó a pensar que un poder maligno había invadido al muchacho. Y fue así como los Mannheim se pusieron en contacto con el padre Hughes, párroco de la iglesia católica más cercana. Al principio este se limitó a darles agua bendita y unos cirios consagrados, pero resulta que la botella con agua bendita explotó al entrar en el dormitorio de Robbie, y las velas, al ser prendidas, lanzaron tales llamas que casi incendiaron la casa. Entonces Hughes decidió visitar al chico, y Robbie le recibió en estado de trance diciéndole en latín: «Oh sacerdote de Cristo,
Sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas? Así que Hughes, de 29 años, solicitó permiso para practicar un exorcismo al arzobispo de Washington, quien incomprensiblemente se lo concedió. Entonces Robbie fue ingresado en el Georgetown Hospital dirigido por jesuitas y atendido por monjas que guardaron el más absoluto secreto, y fue atado con correas a una cama. Pero al entrar Hughes en la habitación, Robbie le ordenó perentoriamente quitarse la cruz que llevaba oculta, y comenzó a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, y en su pecho comenzaron a aparecer nuevos arañazos. Entonces Hughes se arrodilló junto a la cama con el ritual de exorcismos en las manos, recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro, con el que comienzan las oraciones propias del exorcismo. Pero al decir líbranos del mal, Robbie logró desatar una de sus manos, y de pronto se oyó un alarido de Hughes. Robbie había rajado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Alguien dijo que para cerrar la herida fueron necesarias más de 100 puntos. Y el exorcismo del padre Hughes no prosiguió. Pero las murmuraciones de los vecinos y el hecho de que el cuerpo de Robbie empezara a actuar como un tablero de Ouija, formando palabras con arañazos, fueron el detonante para que sus padres se trasladaran a San Luis, donde tenían parientes, y allí tomaron contacto con los jesuitas. Llegaron hasta el padre William Bowdern, de 52 años, responsable de la iglesia San Francisco Javier y considerado como un hombre santo. Y por indicación del obispo Richter, sería Bowdern quien llevara a cabo el exorcismo. Tras haber ayunado, celebrado una misa y hecho una confesión general, el 16 de marzo de 1949 por la noche, Bowdern inició el exorcismo que habría de prolongarse en sucesivas sesiones hasta el 18 de abril del mismo año. Robbie era luterano y el padre Bowdern decidió bautizarle para acogerle en el seno de la Iglesia Católica porque el bautismo es otra forma de exorcizar. Sin embargo, tras recibir este sacramento se tornó más agresivo. La voz del demonio salía con más frecuencia durante las crisis, hablaba con más autoridad y profería más obscenidades. Su rostro adquiría expresiones diabólicas y sus uñas extraordinariamente largas arañaban su pecho. Y conforme avanzaba la batalla, a los periodos de crisis se sucedían estados de calma en los que el chico proyectaba un aura siniestra, que los exorcistas llaman el roce de Satanás. Sucedieron muchas cosas que relatamos en el artículo. Y así llegamos al 18 de abril de 1949, donde el padre Bowdern, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a la que sería la última batalla. Robbie había comulgado ese día, y los hermanitos de los pobres habían puesto en la habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón. De pronto la habitación pareció invadida de una calma absoluta y Robbie habló con una nueva voz, clara, autoritaria y profunda. Dijo: Satanás, Satanás, soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en nombre de Dominus. Inmediatamente, ahora, ya. Entonces, durante 7 u 8 minutos, Robbie se debatió entre violentísimas contorsiones, y luego dijo con calma: se ha ido. Y entonces Robbie contó que había visto en sueños cómo el arcángel se había encarado con el diablo, haciéndole retroceder hacia una cueva cerrada con barrotes. En esos momentos, una explosión resonó en todo el hospital, y era la señal que Bowdern esperaba. Cuando Robbie salió del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En el cajón de la mesa de luz permaneció el diario mecanografiado que contaba todos los detalles del exorcismo y fue descubierto décadas después.
Y poco después de finalizar el exorcismo, durante una misa celebrada por Bowden en la iglesia San Francisco Javier, el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas allí reunidos, brilló por un instante la imagen de San Miguel con una espada llameante en la mano. Y en cuanto a Robbie, su vida transcurrió con normalidad, se casó y tuvo 2 hijos. Y el padre Bowden, al parecer, sufrió efectos debilitantes del exorcismo porque durante un tiempo se mostró tambaleante cuando caminaba. En el artículo que te recomiendo leer, todo esto está contado con mucho más detalle. Y me gustaría preguntarte ahora si tú piensas que los cristianos que conoces creen que estas cosas suceden.